Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Bien, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de estar aquí en la casa del Señor. De verdad que es un privilegio, es una bendición estar aquí para poder alabar al Señor, para poder saludarnos, vernos, tener esta bendición de estar en comunión fraternal. Muy bien, mis hermanos, esta noche tenemos un mensaje muy importante, como todos los mensajes, como todas las veces que estamos en la casa del Señor. Dios nos bendice. Así es que quiero que le des una palabra de aliento al que está a tu costado y dile: hoy Dios te va a hablar. Sí, Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos saben que Dios habla? Por supuesto que sí, Dios habla. Dios nos ha dejado su palabra para hablarnos, para alimentarnos, para sustentarnos. Muy bien, vaya buscando en sus Biblias el libro de Habacuc. Es un libro de 3 capítulos solamente, pero hay cosas prácticas, enseñanzas muy importantes en los cuales hoy vamos a detenernos en esta noche. Habacuc, tenga listo el libro de Habacuc, que es la base bíblica del mensaje de esta noche. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Habacuc. Gloria a Dios. El libro de Habacuc es un libro importante, y este libro de Habacuc nos enseña que en cualquier momento de la historia, en cualquier tiempo, para el pueblo de Dios o para el Hijo de Dios individual en particular, vamos a pasar por etapas difíciles. Lo que el Nuevo Testamento habla, las pruebas. Hay una palabra también que se usa, que se llama, y que nadie quiere pasar, es una crisis. Y justamente el profeta está pasando una crisis, una situación de crisis. El título del mensaje esta noche es ¿cómo salir de la crisis? ¿Cómo salir de la prueba, del momento duro y difícil? Si hay algo que nos va a pasar, es que todos vamos a pasar por un proceso. Y dentro de ese proceso vamos a ser probados. Y sobre todo Dios va a probar nuestra fe en medio de esos momentos difíciles. Muchos de nosotros hoy quizás estés pasando una crisis, que de repente en medio de una crisis, ¿no?, estás saliendo de una crisis o entrando en una crisis. Es parte de la vida, es parte de nuestro desarrollo. De tal manera, mis amados, que debemos estar preparados para que nuestra fe no desmaye. Dios está evaluando y probando nuestra fe. Y en este tiempo, siglo XXI, con mucha mayor razón, nuestra fe está siendo muy golpeada y necesitamos no perder la fe, porque después de todo Jesús dice que cuando venga, cuando retorne por segunda vez, Él dice: ¿hallará fe en la tierra? Dios quiere encontrar hombres y mujeres que hayan mantenido la fe. Por eso Él dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, vamos a empezar. Tenga listo el libro de Habacuc. Vamos a empezar esta noche definiendo la palabra crisis. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre la crisis? Hay varias definiciones. Dice así, vamos a ir definiendo. El libro que le dije es Habacuc, téngalo ahí listo. Voy a definir lo que es una crisis, y eso no está en su Biblia, ¿ya? Voy a empezar definiendo lo que dice o lo que es la crisis. Dice así, hay varias definiciones. Primero, es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse. Mire lo que define la Real Academia de la Lengua, lo que es una crisis. Ya cuando una persona pasa por un momento de enfermedad,
esa enfermedad va a desafiar su estabilidad, va a desafiar su fe. Pero no necesariamente es una crisis. Pero en medio de ese proceso puede ser que se desencadene una crisis. Pero aún el diccionario dice que puede ser para mejorarse o para empeorarse. Entonces depende, hermanos, una crisis entonces es un cambio en lo cotidiano, en lo normal de nuestra vida. Un cambio brusco va a generar una reacción, nos va a chocar. Entonces ahí nuestra fe va a ser probada. Otra definición: mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea en orden físico, histórico o espiritual. Estoy definiendo. Mutación significa cambio. Cambio importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico, histórico o espiritual. O sea que cuando hay una crisis, algo está pasando. Cuando hay una prueba, lo que le llamamos nosotros los hijos de Dios, cuando pasamos un desierto, Dios está haciendo, Dios lo permite y Dios está haciendo algo. Dios está haciendo cambios, Dios está trabajando. Es un cambio en la historia, es un cambio de repente en el orden físico, en el orden espiritual, también lo dice la misma Real Academia de la Lengua. A veces necesitamos una crisis para que seamos promocionados, para que podamos conocer a Dios más íntimamente, para poder tener, hermanos, un ascenso en el área espiritual. Seguimos definiendo: situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese. Van a cerrar la empresa. Algunos lo toman con fe y dicen: bueno, me voy a quedar sin trabajo. He trabajado 15 años, me voy a quedar sin trabajo, pero es el momento para empezar mi nueva empresa. Pero otros, empieza la duda, la incertidumbre, situaciones que van a golpear nuestra estabilidad. Entonces, mire, crisis es situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese de la misma. Momento decisivo, otra definición: momento decisivo de un negocio, grave y de consecuencias importantes. Entonces, algunas empresas, después de una evaluación, se declaran en crisis. Hay países que se declaran en crisis por determinados cambios. Otra definición: juicio que se hace de algo después de haber examinado cuidadosamente. Otra definición: escasez, carestía. Cuando la familia, un pueblo, una nación entra en recesión, entra en escasez por determinados factores, va a causar una reacción, va a golpearnos y va a probar nuestra fe, nuestra estabilidad. Y bueno, vamos a entrar en procesos de crisis. Situación dificultosa y complicada. Mire, una crisis es una situación de dificultad. Es una situación difícil y complicada. Por eso es que no creo que haya muchos hermanos que digan: Señor, pruébame, mándame una prueba, Señor. No creo que oremos diciendo: Señor, mándame una crisis. ¿Quiénes han orado así? ¿Alguien ha orado así? Es lo que no queremos, pero nos va a venir sí o sí. Por eso necesitamos estar preparados para poder capear victoriosamente
las situaciones que se nos presenten en la vida. Mire, cuando se habla de un grupo, de un ministerio en el ámbito político, mire lo que es una crisis. Situación en que se encuentra un ministerio desde el momento en que uno o varios de sus miembros han presentado la dimisión de sus cargos, hasta que se nombran las personas que han de sustituirlos. Un ministerio, una empresa, una institución entra en un proceso de crisis cuando varios de sus miembros presentan su carta de renuncia, ¿no? Y entonces ese ministerio, ese grupo, esa empresa sufre una crisis hasta que se pueda sustituir a las personas que van a estar ocupando esos cargos que aquellos que han dimitido están dejando. Más o menos tiene la idea de lo que es una crisis. En pocas palabras, es una prueba, es una situación difícil, es una situación de cambio, de mutación, que muchas veces nos van a golpear y muchos salimos bien parados, promocionados, refinados como el oro, y otros salimos desaprobados. Hoy vamos a aprender cómo salir de la crisis y salir en victoria, por supuesto. Y justamente el libro de Habacuc nos habla exactamente de una situación de crisis en toda una nación, ¿no? Que sobre todo lo expresa de manera muy clara el profeta Habacuc. Muy bien, entonces le voy a presentar esta noche 3 pasos bíblicos para salir de la crisis. Y no sé quién esté pasando una crisis en este momento. De repente usted está siendo probado en su salud, en su estabilidad familiar, en su economía, en el área espiritual, ministerial. Yo no sé, pero lo que sí sabemos es que Dios en su palabra ha dado las respuestas a todas nuestras inquietudes. El primer paso entonces para salir de una crisis es la reflexión. Repita conmigo, reflexión. Necesitamos reflexionar. Y es lo que justamente es difícil en medio de una crisis. Entonces, lo primero que se debe hacer es una evaluación, una reflexión profunda, porque toda crisis, todo cambio nos lleva a reflexionar. Y de una buena reflexión dependerá que estemos capacitados para ir al segundo paso. El primer paso entonces es reflexión. Reflexión. No es fácil reflexionar en momentos difíciles. Es un tiempo de incertidumbre. Una crisis es cuando se pone en duda la permanencia de algo. Entonces es difícil. Pero mire, versículo 2 de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y no daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc está en medio de la injusticia. Habacuc está observando cómo el pueblo de Dios está siendo oprimido, cómo el pueblo de Dios está siendo sometido a esclavitud, cómo los poderosos están oprimiendo a los más humildes, cómo los que confían en Dios, los que creen en Dios, los que oran, los que buscan a Dios, cada día están en peor condición. Y aquellos que son soberbios y no buscan a Dios, cada día parece que están en mejor condición y siguen oprimiendo a los justos. Entonces entra en la mente del profeta una situación
que golpea su fe, golpea su teología, su comprensión de quién es Dios y de quién es el pueblo de Dios. Y entonces hasta parece que hay incertidumbre en él. Entonces él dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Justamente en medio de la crisis es cuando muchos de nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo? No sé si lo has dicho o lo has pensado. ¿Estás orando por algo? ¿Estás esperando algo? Hay situaciones difíciles en tu vida y le has dicho a Dios o has pensado: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, gracias por tu sinceridad. Bienvenido al club. Y en ese grupo también está el profeta. El profeta le está diciendo a Dios: ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Parece que Dios no le está escuchando. Y no daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Veía violencia, veía injusticia, veía pobreza. Los juicios favorecían a los más poderosos. Los inocentes eran condenados, los culpables eran absueltos. Y entonces era una situación que a cualquier persona va a golpearlo y va a llevarlo a una situación difícil. Entonces, mire, hermanos, el profeta está en esa condición. Es una situación en que podemos dejarnos arrastrar por lo que vemos. Y nuestra condición ahora y nuestra situación ahora y donde nosotros vivimos ahora no es tan diferente a la situación y al contexto donde vivió Habacuc. Vivimos en un tiempo donde a cualquiera nos puede golpear, hermanos, y nos puede llevar a una crisis al ver cómo este mundo se está conduciendo. Vivimos en un mundo en crisis ahora. Crisis de valores. Eso ya se ha proclamado hace mucho tiempo. Y esa crisis de valores desencadena muchas otras crisis. Entonces el pueblo de Dios está siendo golpeado en su fe. Pero Dios hoy nos va a capacitar cómo salir de la crisis, de la prueba, de ese momento, de esa situación que te ató, que te detuvo, que está prácticamente llevándote a la desesperación. Mire, hermanos, versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Cuántos se pueden identificar de repente con esta realidad? Vivimos en un contexto similar al de Habacuc. Voy a volver a leer, ponga atención. Versículo 3 del capítulo 1 de Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿O acaso nosotros no hemos visto o no vemos a continuo la iniquidad? Como el mundo está al revés y cada día se tuerce el derecho, la justicia. Y el profeta: ¿por qué me haces ver iniquidad? Él se enteraba, él veía la situación actual y entonces dice: Señor, ya no soporto más ver esta situación de iniquidad y haces que vea molestia. Venía el viernes de visitar a un hermano que es pastor y está en una situación complicada de salud. Fuimos con una hermanita de aquí de la iglesia, fuimos a Héroes del Cenepa. Regresando en el bus, la que estaba cobrando en el bus era una mujer. Y ella estaba, claro, diciendo que pasen más al fondo y esto. Y un varón empezó
hablarle mal a la mujer, a irrespetarla. Hermano, me aguanté. Quise decirle algo, pero me aguanté porque hay gente, soy pastor y a veces, hermano, situaciones, pero eso nos golpea, uno se siente mal cuando ves injusticias cada día. Y imagínate un hombre tratándole mal a una mujer que está trabajando y está esforzando. ¿Estamos aquí? Entonces vivimos en situaciones similares cada día, vemos situaciones similares. Quizás en nuestras propias familias. Entonces dice el profeta, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Justamente cuando estamos siendo probados, cuando estamos en una crisis, vienen ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué? Los famosos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y luego el número dice, destrucción, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Vivimos en momentos difíciles. Por lo tanto necesitamos tener fundamentos bíblicos, fortalecer nuestra fe para salir victoriosos de la prueba, de la crisis, y sea para bien y no para mal. Amén, hermanos. En medio de una crisis vienen las quejas. Y mire, el tema no es si te quejas o no te quejas. La cosa es ante quién te quejas. Porque hay algunos que se paran junto al kiosco de periódico, este presidente, y ya están amargados y molestos con la política, y molestos con el alcalde y con el serenazgo y empiezan a quejarse. Se llena de amargura su mente y su corazón. Pero el profeta está en una situación complicada, pero él también se queja. La diferencia es que él se queja, pero presenta su queja a Dios. No hay problema en quejarte, pero preséntale tu queja a Dios. No presentes tu queja a los hombres. No te quejes delante de los hombres. No tienen el poder para sacarte de la crisis. Quéjate, presenta tu queja ante aquel que sí puede sacarte de la crisis. Amén. Entonces, el primer paso es la reflexión, reflexionar, porque muchas de nuestras crisis también son por nuestras malas decisiones, por malas actitudes. Entonces, justamente en ese momento es un tiempo de reflexión para poder volvernos a Dios, para afinar nuestra comunión con Dios, para tener una mejor comunión con nuestro Padre. Mire, hermanos, en medio de la crisis podemos nosotros distorsionar nuestra identidad misma. Mire el versículo 14, dice, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El profeta está diciendo, haces que los hombres sean como peces. Y ya estamos casi fritos, está diciendo el profeta. Mire la visión que está empezando a tener, cómo se está distorsionando dentro del profeta, aún la identidad del hombre. Es cuando muchas veces nosotros podemos sentirnos como peces, o nos podemos sentir sin valor. El profeta lo está sufriendo en carne propia. No es una situación de un día, es una situación de años. Entonces él dice,
y haces que sean los hombres como los peces del mar. Cuidado, porque en el tiempo de una crisis podemos echarle la culpa a Dios de nuestra realidad. El profeta le está echando la culpa a Dios, le está diciendo: tú haces que nosotros seamos como peces. Entonces, hermanos, es un momento difícil. Haces que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. No solamente compara a los hombres con peces que son bonitos, la gran mayoría, pero también lo compara con reptiles que ya no son tan bonitos. Entonces la crisis muchas veces puede llevarnos a golpear nuestra autoestima, a hacernos ver sin valor, a perder nuestro valor, nuestro potencial, a rendirnos y decir: así será mi vida. ¿Qué voy a hacer? Así será mi destino. Pobrecito de mí, nací para ser pobre. Nací para vivir así. Y eso es lo que quiere el diablo. Que aceptemos sugerencias que están en contra de la palabra de Dios. Por eso el primer paso para salir de la crisis: una buena reflexión, una buena evaluación de la situación. Entonces, en esta etapa nuestra mente se puede dividir. Una situación de crisis puede dividir nuestra mente, y luego que nuestra mente se divide, nos vamos a confundir y viene confusión. Entonces, mire cómo a pocos las situaciones de la vida nos pueden llevar a confusión, a división. Y eso es cuando el hombre ya está entre dos pensamientos, cuando está lleno de duda y cuando hay falta de fe, y es como la ola del mar que es llevado de aquí para allá, o como la hoja que arrebata el viento. No hay estabilidad. Y entonces la Biblia dice que aquel que no cree ni piense que recibirá algo del Señor. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y no piense que aquel que es así reciba algo del Señor. Entonces, mire, hermanos, qué importante es hacer una correcta evaluación y no permitir que nuestra mente se divida. Reflexionar y tomar una buena decisión en medio de la crisis. Es una etapa donde los problemas hablan y gritan cada día, y parece que Dios calla. Parece que Dios se ha quedado mudo y no habla. Y el profeta lo dice: ¿hasta cuándo, Señor, yo clamaré y tú no escuchas? ¿Hasta cuándo seguiré esta situación? Quizás estás tú pensando, y hoy es bueno que te preguntes: ¿hasta cuándo? Y reflexiones: ¿hasta cuándo vas a seguir en esa condición? Entonces, es una situación donde los problemas gritan. Es cuando el gigante, que es un símbolo de Goliat y del enemigo, grita y amedrenta. Y así como Goliat desafiaba a David, los problemas empiezan a hablar. El enemigo empieza a golpear tu mente, a enviar dardos a tu mente y decirte: no vas a poder salir de esta. Te voy a destruir. Vas a morir. No vas a salir de esa enfermedad. Es un cáncer. Esa crisis te va a llevar a la pobreza. Y diariamente somos bombardeados por esa situación de crisis. ¿Y cuántos de nosotros aquí estaremos en esa condición? Entonces, esa
Esa etapa es cuando los problemas hablan, gritan constantemente a nuestra mente y parece que Dios está en silencio. Ahí es necesario hacer una reflexión. Es cuando hermanos, es cuando podemos empezar a mirar lo que ven nuestros ojos naturales. Podemos ver la realidad y aceptarla y no ver a Dios. Es cuando nos podemos olvidar de Dios o cuando nos podemos aferrar de Dios. Dos cosas. Recuerda que hemos visto la definición, ¿es para bien o para mal? ¿Para que se sane una enfermedad o para que se empeore? Por eso la crisis, mire, el tiempo que vivimos acá en la tierra es una prueba. No sé cuántos años pasarás aquí. 30, 40, 50, 70, 80, ya siendo generoso y Dios por su promesa, 120 años. Pero esos 120 años, esos 80 años que vivas aquí, es una prueba. Todo el tiempo que estamos aquí en esta tierra, estamos siendo probados, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, y estar aquí en la tierra es una prueba. Dios está mirando tu fe. Dios está mirando tu corazón. Dios está viendo a ver si perseveramos. Aló, ¿estamos aquí? Pasa la prueba, hermano. Reflexiona, piensa. Y Dios quiere que pases aprobado esta prueba dura y hagamos una reflexión consciente. Esta etapa es la transición hacia el fracaso o hacia el éxito. De un desierto, o te quedas en el desierto o pasas. Muchos se quedaron en el desierto en el tiempo de Moisés. Otros cruzaron el río que los desafiaba y llegaron a su tierra prometida. Más allá de la crisis está tu tierra prometida. En medio de la crisis, las promesas de Dios te van a sostener. Y más allá está tu bendición. Una buena reflexión es el primer paso para vencer la crisis. Entonces, si estás pasando un momento difícil, reflexiona. Haz el esfuerzo de reflexionar. Y luego, si haces una buena reflexión, estás listo para pasar al siguiente paso. El siguiente paso para salir victoriosos de la crisis es la determinación. Repita conmigo, determinación. La determinación es producto de una buena decisión. Porque las crisis nos llevan a tomar decisiones. Aquel que no quiere tomar decisiones simplemente es arrastrado por esa situación. Y entonces ahí no hay esperanza. Porque es llevado por la corriente de este mundo. Entonces, la crisis es para reflexionar y tomar decisiones. El segundo paso para salir victorioso de la crisis es la determinación. Es cuando tomamos la decisión correcta, aun cuando las cosas no están claras todavía. Mire, capítulo 2 de Habacuc. Capítulo 2, versículo 1 de Habacuc. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que me dirá y que ha de responder tocante a mi queja. ¿Qué está diciendo el profeta? Voy a estar atento. ¿Cuál fue la decisión del profeta? La decisión del profeta fue esperar la respuesta de Dios. Él pasó por su momento difícil, pero dijo, sobre mi guarda estaré. Voy a estar como centinela, voy a estar atento.
Voy a estar con expectativa a ver qué me va a responder Dios, porque aunque no me responde hasta ahora, aunque no escucho nada, yo sé que en algún momento, en cualquier momento, Él me va a responder y va a escuchar mi queja. Me he quejado contra Él, pero aunque me he quejado, voy a seguir esperando la promesa, voy a seguir esperando su respuesta, porque me va a responder. Determinación. Una buena decisión, importantísimo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré. Repitan conmigo, velaré. Es el detalle que cuando estamos en estas situaciones muchas veces dejamos de velar, dejamos de orar. Y mire lo que pasa, mire cómo no pensamos bien, mire cómo el enemigo roba aún el sentido común de la mente de los hijos de Dios. Encuentro a una hermanita después de mucho tiempo y le digo: hermana, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que si usted supiera, pastor, estoy pasando muchos problemas. ¿Y estás orando? No. ¿Y estás leyendo la Biblia? No. No hay reflexión correcta y no hay determinación. Porque justamente si hubiera una correcta evaluación del problema, vería la situación de otra dimensión. Y si hubiera una correcta decisión, una correcta determinación, es el momento para buscar a Dios, es el momento para consultar a Dios, es el momento para estar atento a ver qué me dirá el Señor tocante a mi situación, con relación a mi problema. ¿Qué me va a decir el Señor? Entonces, mis hermanos, qué importante es la determinación. Pero vivimos en un tiempo donde la gente es indecisa, no es consecuente, no es perseverante. Entonces, la crisis se agrava, se empeora. Hermanos míos, esta determinación es cuando decimos o decidimos esperar la respuesta de Dios. Dentro del corazón se empieza a encender una pequeña luz de esperanza. Todo a nuestro alrededor parece oscuro. Todo a nuestro alrededor son problemas y violencia y situaciones difíciles. Y lo que escuchamos son situaciones complicadas. Pero dentro del corazón, del espíritu, nace una luz de esperanza. Y decidimos esperar la respuesta de Dios. El profeta dice: voy a esperar, sobre mi guarda estaré, velaré y voy a esperar. ¿Qué me dice Dios tocante a mi situación, a mi queja? Hermanos, es cuando nace la expectativa. No se sabe qué pasará. Lo único que el profeta sabe es que Dios le va a responder, pero no sabe qué le va a responder. ¿Cuántos han pasado esas situaciones? Hermano, determina esperar la respuesta de Dios. Pero espere esa respuesta con expectativa, pero no sabes todavía qué te responderá. Así está el profeta. Sé que me responderá, pero no sé qué. Sé que hay una salida. Dios tiene todas las salidas a todos los problemas. Para Él no hay nada imposible, pero no sé cuál será la puerta por la cual voy a encontrar la solución. No sé. Sé que me responderá, pero no sé qué ni cuándo. Pero lo que sé es que mi Redentor vive. Lo que tenemos que estar seguros es, hermano, no perder la fe. No importa las situaciones y las equivocaciones y las quejas, y aunque le hayamos echado la culpa a Dios como el profeta, lo importante es que determinemos y después de todo reflexionemos y digamos: Señor, espero tu respuesta. Sobre mi guarda estaré, afirmaré mi pie para ver qué me dirás tocante a mi situación, a mi queja, a mi crisis, a mi problema. Ahora, hermanos, la respuesta para el profeta fue: escribe la visión en tablas, para que corra todo aquel que leyera en ellas.
Y aunque tardare la respuesta, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Primero, notemos que Dios sí responde. Amén. Pero ¿cuál fue la respuesta para el profeta? Les digo así, de manera sencilla: sigue esperando. Esa fue la respuesta. En medio de la crisis nos olvidamos de quién es Dios. Se distorsiona quién es Dios para nosotros, quiénes somos nosotros para Dios. Y ahora cuando Él decide esperar, ahora la respuesta viene. Dios honró su fe, vino la respuesta, pero le dice: escribe la visión en tabla. ¿Por qué es que le dijo escribe? Yo me imagino, porque hermano, hay que imaginarnos. Dios nos dio la mente para imaginarnos. Y si es con oración y con la palabra, mejor todavía. Yo me imagino que Dios le dijo: escribe la visión en tablas para que no te olvides. No solamente para que no te olvides tú, sino para que todo el pueblo estaba en crisis, todo aquel que vea, lea y corra. ¿Sabes qué profeta le está diciendo Dios? Escribe la visión en tabla para que sepas que yo voy a responder y les voy a sacar de esta crisis, pero escríbela y empieza a motivar a otros para que todo aquel que vea, corra. ¿Sabes qué? No te vas a morir, corre, Dios va a venir, Dios va a responder. Mira, escribió ahí de manera pública para que todos lo vieran. Entonces el profeta se constituyó en alguien que va a motivar, en alguien que va a alentar, en alguien que le va a decir: no te vas a quedar aquí, te vas a ir al cielo, no te quedes en este mundo, el infierno no es para ti, el infierno es para el diablo, el cielo es para ti, no te quedes en la tierra. Esta situación que estás pasando no te va a destruir. Esta leve tribulación momentánea no es para destrucción, es para un más grande peso de gloria. Entonces, cuando hay una respuesta de Dios, Dios le capacita al profeta para que motive a otros, porque todos estaban en esa crisis. Entonces me imagino al profeta ya sus mensajes distintos, sus mensajes diferentes. Y Dios es tan maravilloso porque le dice: escribe la visión en tabla para que corra todo aquel que leyera en esa visión. Y aunque tardare la respuesta, espérala, porque sin duda llegará, no tardará. Le dice: aunque tardare, y luego le dice: no tardará. Lo desenfoca. Y Dios es así. Dios muchas veces nos desenfoca y prueba nuestra fe. Le está diciendo: aunque tardare, no tardará. Y ahora, Señor, a veces nos ha pasado: Señor, ya, o sea, háblame claro. ¿Aló? ¿Están aquí? Aunque tardare, no tardará. Mire, Dios lo está llevando al profeta a mantenerse determinado, a no perder su determinación, a mantenerse en una decisión, a estar alerta, a estar esperando. Si vino la respuesta para decirle: te voy a sacar, ahora primero esperó una respuesta de Dios, porque parecía que no había respuesta, que no había una palabra de Dios. Imagínate, ¿te imaginas lo que es para un profeta que Dios no le hable? ¿Qué es un profeta? Uno que escucha el mensaje del Señor para entregárselo al pueblo. Ahora imagínate un profeta a quien Dios no le habla. Es como si tú tienes un negocio, un mes nadie te compra nada. ¿Aló? Es como que tú eres un maestro y nadie te escucha. Es como que tú eres un estudiante, todos tus exámenes 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo te sentirías? La crisis prueba nuestra fe. El profeta primero esperaba una respuesta. Llegó esa respuesta. Escuchó la voz de Dios. Pero luego la respuesta vino y le dijo: sigue esperando. Y entonces cuando Dios le dijo: sigue esperando porque va a venir, no tardará, ya vendrá, espera.
Ahora sí él se puso las pilas y empezó a anunciar proféticamente: prepárese pueblo, prepárese, prepárese, porque ya viene, Dios nos va a sacar. Esto no es el final para nosotros, esto es un momento para creerle a Dios, porque Dios nos va a promocionar. Esto solamente ha sido la preparación, porque Dios nos va a llevar a un mejor lugar. Este ha sido solamente la prueba, porque después de la prueba viene la victoria. Amén. Entonces escribió para que no solamente él espere y esté determinado, sino que otros también estén determinados. Ahora, mire, la respuesta al profeta fue esa. Es cuando entendemos que hay un día y una hora señalados para el Señor. Dios tiene una hora, un día, es el tiempo de Dios. Entonces eso le estaba demostrando el Señor. Pero hermano, escúcheme esta noche, usted no necesita saber ni cuándo ni cómo llegará su respuesta. Usted lo único que necesita saber es que llegará. Lo único que usted necesita saber es que Dios le va a sacar de esa situación. Lo único que usted necesita saber es que Dios vive y reina por los siglos de los siglos y te va a sacar de donde estás. David lo sabía. David lo sabía. Por eso él dice: pacientemente clamé a Jehová. No, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre piedra, enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y se alegrarán y temerán y glorificarán a Jehová. Si enumerare todas las bendiciones que Dios me ha dado, son muchas, no podré enumerarlas. Eso dice David. Escúcheme, iglesia. Entonces mire, lo que le está diciendo Dios a Habacuc y a nosotros esta noche es lo único que debe saber. Eso para que se despierte. Lo único que debes saber es que Dios te va a responder. Es que Dios tiene el poder para sacarte. Pero a veces decimos: Señor, pero yo quiero algo más. Yo quiero que me digas cuándo, dónde, por qué, cómo. Pero ya, hermanos, si Dios te promete que contigo estará en la angustia, que cuando pase por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ya, tome esa palabra, tome esa promesa. Entonces, mis amados, es una etapa donde nuestra fe es probada. Entonces necesitamos saber que Dios nos sacará. No sé cómo, no sé de qué manera, pero a Elías le alimentaron unos cuervos. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero a Elías. No sé qué pasa aquí, hermano, a ver si alguien puede ayudar ahí con los equipos. Mire, yo no sé a quién va a usar el Señor, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero ¿sabes una cosa? Cuando hubo sequía en la tierra y la gente estaba por morir, Dios le dice: anda a Sarepta, a una viuda, ahí he dado orden para que te alimente. Dios le manda al profeta para que lo alimente una viuda, no la empresa más poderosa de su época. Una viuda. Y llega a la viuda y le dice: vengo de parte de Dios, profeta, ¿no? Y te pido que me des de comer. La viuda dice: bueno, yo solamente tengo este puñado de harina y esta medida de aceite. Y lo voy a preparar para comer con mi hijo y luego morir, porque es lo único que tenemos. El profeta le dice: está bien, haz como has dicho, pero hazlo primero para mí. Y obedeció, lo hizo, y desde ese día la harina no escaseó ni el aceite menguó. Dios tiene sus estrategias, Dios tiene sus maneras, Dios sabe cómo.
A ti no te toca saber cómo ni cuándo. Lo único que tienes que saber y determinarte es que Dios lo hará. ¿Cuántos están aquí? Que Dios te sacará de esa situación. Que Dios tiene cuidado de ti. Entonces, mis amados, entendamos y que nuestra fe pueda ser consolidada, motivada de tal manera que podamos ver la gloria de Dios. Y la crisis no es, para un cristiano la crisis no es para acabarlo, no es para muerte, es para ver la gloria de Dios. Cuando un cristiano se enferma es para conocer a Dios como el sanador. Cuando un cristiano pasa por una etapa de escasez es para conocer a Dios como Jehová Jireh, el proveedor. Cuando un cristiano pasa una etapa de crisis, de desafío y parece que nos van a matar y muchos enemigos se levantan contra nosotros, es para conocer a Dios como el Dios que nos protege, como la roca de nuestra salvación y nuestro escudo. Hermanos, entonces es un momento decisivo. Versículo 3 del capítulo 2 dice: aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Lo único que necesitas saber es que Dios no miente. Aló. Aquí le está diciendo el profeta: no mentirá, Dios no miente. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero vamos al 4. Este es maravilloso. Dice el 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice, no dice por la fe, dice por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Escuchen, mis amados hermanos, la espera prueba nuestra alma, si es recta o no es recta, si somos rectos o no somos rectos. Por eso aún el apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo. Y Dios le dijo a Pedro: ora, Pedro, oren, discípulos, para que no entren en tentación, porque Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mis amados, el desafío, los problemas, las dificultades, parece que Dios no está, parece que Dios calla, es para probar nuestra alma y nuestra fe, si hay rectitud en nosotros o no. Entonces el versículo 4 es maravilloso y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una persona determinada tiene un alma recta, porque en medio de la espera Dios trabaja con nuestra alma para que cada día seamos más rectos. Hermanos, el que está determinado no dará lugar al orgullo. Mientras esperamos, en nuestro interior hay una guerra, hay una lucha interior. Nuestra razón se quiere imponer, nuestro espíritu quiere esperar en Dios, pero nuestra mente dice no. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Bueno, ya oré, ya esperé, ahora lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo tengo 2 títulos profesionales, voy a hacerlo por mis títulos. No, voy a usar mi experiencia, voy a usar mi talento. Yo soy bueno para los negocios, yo soy bueno para hacer trato, yo también tengo fuerza. Voy a un hospital, voy a buscar el mejor médico, voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de esta otra. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y empieza a buscar la solución con sus fuerzas, con su sabiduría, con sus habilidades. Deja de confiar en Dios. Cuidado, porque la prueba es para ver cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón.
Si pasas aprobado o te quedas rezagado. Y puede que acá parezca que superaste el problema. Pero la cosa es si Dios te aprobó. Aló, ¿estás aquí? La cosa no es cómo termina aquí en la tierra. La cosa es qué opinión tiene Dios de ti cuando salgas de la tierra. ¿Estás aquí? Ese es el detalle. Entonces toda nuestra vida es una prueba acá en la tierra. Mis hermanos, entonces nuestra razón se quiere imponer, nuestro espíritu si quiere esperar en Dios. Esperemos en Dios, determinémonos, estemos firmes. Hermano, la determinación es el segundo paso para salir de la crisis. El primer paso, ¿cuál es? Reflexión. En ese tiempo de reflexión muchas veces nos damos cuenta que hemos fallado, hemos pecado, le pedimos perdón a Dios, nos acercamos a Dios y luego viene el segundo paso, la determinación. Esperar la respuesta de Dios, confiar en Dios. Y eso nos lleva al tercer paso. Y el tercer paso es la convicción. Y cuando hablamos de convicción estamos hablando de una fe genuina. Es lo mismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se sustenta en lo invisible, en lo que no se ve. La duda se alimenta de lo que ve. La incertidumbre se alimenta con lo que ve. Pero la fe se sustenta en lo que no se ve, en las promesas de Dios. Amén. Bien, la convicción. Mire, el profeta da una declaración maravillosa y dice: mas el justo por la fe o por su fe vivirá. Ya el profeta está en un proceso. Ya Dios está trabajando con el profeta de una manera maravillosa, porque recibe esa maravillosa revelación que el apóstol Pablo también lo dice en Romanos capítulo 1. Dice: mas el justo por fe vivirá. Entonces, mire, hermanos míos, es cuando se deja de mirar las circunstancias y se mira a Dios. Aló, hermanita, hermano, ponga atención, ya estoy terminando. ¿Cuál es tu crisis? ¿Qué te desafía? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué te están deteniendo? Tu fe no niega la realidad. Tu fe tiene el poder de transformarlo. Mira el diagnóstico, míralo. Pero luego de mirar el problema, de mirar el gigante, créelo a Dios. Créele a Él. Porque la fe, la convicción en Dios no mira y no se rige por lo que ve, sino más bien le cree a Dios. Ahora, es cuando la crisis, cuando hay una persona que reflexiona correctamente, toma las decisiones correctas, presenta sus quejas a Dios, se determina a esperar la respuesta de Dios. Y ahora, después que se determina en un tiempo, Dios le da la convicción de que Dios lo sacará de esa situación. La crisis empieza a temblar, el reino de las tinieblas empiezan a temblar, los demonios empiezan a temblar, porque ha llegado el fin para la crisis, ha llegado el fin para la enfermedad, ha llegado el fin para la pobreza, ha llegado el fin para esa condición. Porque hay un hombre determinado que tiene fe, que le ha creído a Dios. Entonces dice la palabra: mas el justo por su fe vivirá. Es cuando miramos la crisis y decimos: mi Dios es más grande que tu crisis. Es cuando miramos al monte y nos acordamos que Jesús dijo: si tú crees, si le dices a este monte que se mueva de aquí y se ponga en el mar, y no dudas, se hará. Entonces es un momento decisivo. Es cuando nuestro espíritu influencia nuestra mente para creerle a Dios. Eso significa andar en el espíritu. Eso significa que mi carne no me gobierna.
eso significa que dejé de ser carnal para ser espiritual. Aló, ¿cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Está aprendiendo a andar en el Espíritu esta noche? Esto es andar en el Espíritu. Es cuando todo parece negativo, pero la palabra me dice que Dios me va a sacar de esa situación y mi espíritu y mi interior empieza a activar mi vida y yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Y no soy guiado por mi carne, por mi mente, por las situaciones de esta vida, sino por lo que Dios pone en su palabra y en mi espíritu. Entonces, es cuando decidimos vivir por fe y entendemos el valor real de las cosas. Versículo 13 del capítulo 2 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Mire, ¿qué es lo que está diciendo el profeta aquí en el versículo 13? Él está de alguna manera declarando que nos podemos fatigar en vano nosotros y el que tiene la última palabra es Dios. Por eso Dios, ¿qué dice? No te afanes, ¿qué comerás, qué vestirás? ¿Qué será del día de mañana? Dios nos dice, nos advierte en su palabra. Entonces la fe empieza a mirar la gloria de Dios en toda la tierra. El versículo 14 de este capítulo 2 dice, 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amados hermanos, mire cómo el profeta empieza quejándose y ahora que empieza a declarar la gloria de Dios y está diciendo: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esto no es el fin. Los malos no van a prosperar, los demonios no van a salir victoriosos. Esta situación no va a ser para siempre, porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Maravilloso cómo empieza a entender la voluntad de Dios. Entonces mi fe empieza a mirar la gloria de Dios en toda la tierra. Repito, mi fe empieza a mirar la gloria de Dios sobre toda la tierra. Por eso que seguimos sirviéndole. Por eso que seguimos en el ministerio. Por eso que pasamos lucha, problemas, dificultades, agarrados de Dios. Porque nosotros miramos la gloria de Dios y lo que Dios hará en nuestros días. La fe en Dios acaba con la idolatría. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Muchas personas en su desesperación, en la crisis, empiezan a erigir ídolos. Y eso pasó con Israel. Muchos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en los ídolos. Pero cuando nuestra fe se activa en nosotros, se terminan los ídolos, se termina la idolatría. Amén, hermanos. Y entonces podemos entender que el trabajo no es la solución, que mis fuerzas no es la solución,
Podemos entender que el dinero no es la solución, que ahí en el dinero no hay espíritu, en el trabajo no hay espíritu, en las cosas inanimadas no hay espíritu. Amén, hermano. Son mudos y no hablan, pero Dios sí es espíritu. Amén, hermano. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Y veremos la gloria de Dios. Ahora, la fe nos revela las grandes enseñanzas de Dios en medio de la crisis. ¿Qué dice el versículo 19 que acabamos de leer? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Y hay una interrogación ahí. ¿Podrá él enseñar? No hay sabiduría en la idolatría, en las decisiones humanas. No hay sabiduría de Dios. En los métodos humanos puede haber conocimiento, estrategias, son buenos, pero si se los toma confiando en Dios. Entonces, hermanos, la fe nos revela y nos capacita y nos enseña y nos trae la revelación del Espíritu. La fe abre nuestra mente para la inteligencia espiritual o la sabiduría divina. ¿Hay inteligencia emocional? Hay algunos que se llevan por la razón. No es malo, es bueno. Pero lo excelente es entrar a la otra dimensión, a lo que es la sabiduría espiritual, a la inteligencia espiritual. Amén, hermanos. Entonces, mire, el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La fe cambia la queja por oración. Capítulo 3, versículo 1. Yo veo en Habacuc cómo desde que está casi en el suelo, casi en el piso, Habacuc se va levantando de a poquitos, y con él todo el pueblo. Mira, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué dice? Oración del profeta Habacuc. ¿Cómo empieza Habacuc? ¿Qué me dirá el Señor tocante a mi queja? ¿Cómo empieza? Quejándose. ¿Y ahora qué está haciendo? Orando. Y les cuento, cuando dice aquí oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, le voy a parafrasear. ¿Saben lo que significa? Oración del profeta Habacuc acompañado con instrumentos de música. Oración del profeta Habacuc con notas musicales. Oración no como una carga, no con lágrimas, no con desesperación y con inseguridad. Ahora es una oración con notas musicales donde va a haber un coro y se va a orar a Dios cantando. Oh, no sé si estás entendiendo. Oración del profeta Habacuc acompañado de música. Eso significa sobre Sigionot. Eso es lo que significa. Amados hermanos, este es ya un salmo. El capítulo 3 ya es un salmo. El capítulo 1 es una queja y de reflexión. El capítulo 2 ya es su convicción y su fe. Y el capítulo 3 es un canto de alabanza al Señor. Amén. Escuche. La fe cambia la queja por oración. La fe escucha a Dios y no a la crisis. Versículo 2 del capítulo 3. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Ah? ¿Qué le parece? Es una etapa y
un entendimiento que tiene el profeta diferente. En la crisis Dios nos enseña a respetarlo. Pastor, estoy pasando una crisis, una prueba. Es para que aprendas a respetar a Dios. Es para que tengas temor de Dios. Y es necesario a veces, porque a veces no tenemos temor de Dios. Pero después de estar desahuciado en un hospital y que Dios te saca de ahí, a ver si no vas a tener temor de Dios. Después de que pasó una cosa tan terrible, a ver si vas a jugar de nuevo con Dios. Hello, ¿están aquí? Es para tener temor de Dios, mis amados. Entonces, mire, lo que la Biblia habla, versículo o capítulo 3, versículo 3, que hemos leído. El versículo 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Escuchen, le voy a leer en una versión del lenguaje actual. Mire lo que dice el versículo 2, dice así: Dios mío, estoy agarrando al revés esta cosa, ¿no? Dice así: Dios mío, yo sé bien todo lo que tú has hecho, y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tener misericordia. Aló, no se duerman, hermano. Escuchen, otra vez voy a leer. Dios mío, yo sé bien lo que tú has hecho. Cuando uno tiene convicción y fe, uno empieza a acordarse lo que Dios ha hecho. ¿Por qué te has olvidado lo que Dios ha hecho? Hay muchos que se han olvidado lo que Dios ha hecho. Ha hecho maravillas con su vida y se han olvidado. Pero Dios permite la crisis muchas veces para hacernos recordar quién es Él y lo que Él ha hecho. Pero no solo eso, sino dice: y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tener misericordia. ¿Cuántos quisieran ver ahora los grandes hechos de Dios manifestados en otro tiempo? Aló, ¿cuántos quisieran ver a Dios actuar de nuevo? Dios abrió el mar rojo. Dios usó a David para derrotar a Goliat. Amén, hermanos. Dios usó a 300 soldados para derrotar a miles. Escúchame. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora el profeta está diciendo: Señor, soy consciente de las grandes maravillas que lo has hecho antes, pero por favor, Señor, hazla ahora de nuevo. Queremos ver tus maravillas, queremos ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Mas el justo por su fe vivirá. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer, tienes que tener fe. Y escúchame la advertencia que te voy a dar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en esta noche es importante también arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por no haberle creído. En muchas áreas de nuestra vida no le hemos creído. Y eso hay que pedirle a Dios, porque eso no le agrada a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos ver las obras maravillosas de Dios, tenemos que creerle. Si queremos ver ahora las grandes cosas que Dios hizo antes, tenemos que creer, porque Dios no cambia. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Muy bien, la fe
reemplaza la tristeza, la duda y el temor por alabanza. Versículo 3, que hemos leído ya, dice: Dios vendrá desde Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Hermano, la fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. La fe saca a la luz el poder de Dios que parece que está escondido. ¿Aló? Hermanos, vivir por fe nos lleva a un nivel espiritual que está por encima de lo visible. Nos lleva a una dimensión de lo invisible. Nos lleva a conquistar en el reino espiritual y a vivir en una dimensión distinta. La fe se goza en el Dios que es su Salvador. Versículo 18. Hemos visto que dice que ¿de qué sirve la escultura? En el capítulo 2. Pero en el capítulo 3, versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Pero antes de eso, escucha bien lo que la palabra de Dios nos habla. Versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire cómo termina el profeta. Está diciendo: aunque los higos no den fruto, y las vides no den uvas, y los olivos no den aceitunas, y las chacras no produzcan, y los graneros estén sin nada, aunque la tarjeta de crédito, de débito esté sin recursos, sin finanza, aunque no haya nada en la billetera, aunque no haya nada en el refrigerador para mañana, aunque no haya nada, no me importa, porque yo no vivo por vista, yo vivo por fe, de tal manera que Él es mi Salvador. Con todo yo me alegraré en Jehová. No voy a llorar, no me voy a quejar, no voy a renunciar a mi fe. Más bien es una oportunidad para creerle a Dios y activar el poder que parece escondido. Aló. Mire, maravilloso, hermanos. Entonces él, mire cómo termina y dice: con todo, si no hay ovejas en los corrales, ni hay ganados en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me va a salvar de cualquier situación, no solamente mi alma del infierno. Amén. Entonces, por la fe recibimos nuevas fuerzas también. Terminamos en el versículo 19. Jehová, el Señor es mi fortaleza. También tu pastor, pero aquí dice fortaleza. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo empezó el profeta? Como reptil. Aló. Arrastrándose y diciendo: nos haces como reptiles, como peces. ¿Cómo empezó el profeta? Quejándose en el piso, en el suelo. ¿Y cómo termina? Termina en las alturas. Amén, hermano. Y termina con fe, y termina, hermano, de una manera impresionante. Y él dice aquí: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Como lo decía el día de, el viernes, en el culto de oración. Si parafraseamos esto al tiempo actual: Jehová el Señor es el que me da fuerzas
y el que me carga las pilas. Amén. Hace mis pies como de sierva, me pone ligero, me quita las cargas y me lleva a moverme, a accionar por fe. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Vivir por fe es andar por encima de las circunstancias. Es vivir por encima de lo natural. Es tener una vida sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere. Una vida sobrenatural. Y es maravilloso, ¿eh? Cuando tienes diferentes circunstancias y unos pueden tener luchas en una área, otros en otra área. Pero cuando tú ves que invierte las cifras, cuando tus gastos superan tus ingresos, escúchame. O sea, cuando gastas más de lo que ganas y al final de mes todo está pagado y no hay explicación lógica. ¿Cómo es esto? Ganamos 1,000 soles y gastamos 1,500, pero no estamos endeudados. ¿De dónde salió? Eso es vivir por fe, y lo digo por experiencia. Hay que pagar universidad, hay que pagar aquí, hay que pagar allá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y no ganamos gran dinero, no tenemos grandes negocios. Vivimos por fe, pero al final del mes papá paga. Y entonces ahí es cuando la mente lógica, ¿y esto? ¿Y dónde están mis números? Es que no vivo por los números de aquí, yo vivo en la matemática de Dios. Amén, hermano. En la matemática de Dios existe solamente la suma y la multiplicación. En la matemática de esta tierra existe la división y la resta. Pero en la matemática de Dios, Dios es un Dios de multiplicación. Así es Dios. Entonces, mis amados hermanos, aún a los profesionales, yo reto a su mente. Sean mejores profesionales, pero tengan este recurso de la fe y caminarán en las alturas. Un cristiano no vive por el diagnóstico que se haga de la situación, sino por fe. Un cristiano no vive por el pronóstico de los especialistas. Un cristiano vive por fe. Mas el justo por fe vivirá. Ahí se da, en esas condiciones del profeta, se dio esa revelación maravillosa. Mas el justo por la fe vivirá. Póngase de pie. Tres pasos para salir de la crisis. El primer paso, ¿cuál es? Reflexión. Reflexiona, hermano. De repente vino la prueba. Este mundo es cruel, es difícil. De repente desmayaste. Negaste la fe. Dejaste de creer en Dios. Fuiste detrás de tus propios pensamientos. Quizás te apartaste de Dios, pecaste. O viviste quizás con tus propias fuerzas, tu propia manera. Pero y eso te ha llevado a tener como una pastillita, a tener como una anestesia por un tiempo. Pero luego el vacío es más grande y la crisis empeora. Haz una reflexión hoy y vuélvete a Dios. ¿Te quejaste quizás? Muchos lo hemos hecho. Lo importante es ante quién presentas tu queja. Un hijo de Dios, aún en situaciones difíciles, presenta sus quejas al Padre. Ante Él, Él nos va a entender. Él nos va a sostener. Él nos va a guardar. Nunca nos quejemos ante los demás, porque es un mal testimonio como hijos de Dios.
quejémonos ante el Señor. Segundo, toma una buena decisión. La mejor decisión que puedes tomar hoy, si has vivido con tus fuerzas, es decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi presente y mi futuro, te entrego mi alma, te recibo en mi corazón. Hazlo. La mejor decisión, creerle a Dios. Determina hoy esperar la respuesta de Dios. Determina. Yo no sé en qué área has estado siendo golpeado y una crisis ha tocado tu vida. De repente es tu salud, de repente es tu familia, de repente es tu economía. Yo no sé, pero una crisis puede ser para bien o para mal. Que esta crisis sea para bien, sea para promocionarte a un nuevo nivel, sea para llevarte a vivir en las alturas. Convicción, reflexión, determinación, fe. David dijo: una cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Reflexiona, hermana, hermano, y toma una buena decisión. La mejor decisión es determinar, creerle una vez más a Dios y esperar su respuesta. Aun cuando no sepas cuál será la respuesta, no te toca saber cómo ni cuándo. Lo único que necesitas saber es que Dios lo hará. Y cuando le crees de esa dimensión de fe, a Dios le agrada. Empiezas a agradarle, porque Dios está buscando uno que le crea. No está buscando una multitud que le crea, uno que le crea. Tú puedes ser ese uno que le crea. Escúchame, aun cuando tus decisiones hayan sido malas, Dios puede tomarte y sacarte de la condición que estés. Porque dice ahí la palabra: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, somos conscientes lo grande que tú eres, pero queremos ver tus grandes maravillas del pasado, ahora en el presente. Y si te has enojado conmigo, acuérdate de la misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Quizás hemos enojado a Dios por nuestras malas decisiones, porque nos hemos levantado ídolos, porque hemos renunciado a nuestra fe. Pero aun cuando eso hubiese ocurrido, dice la palabra que podemos orar al Padre y decirle: Señor, queremos ver lo que hiciste ayer, lo queremos ver ahora. Y en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. La misericordia de Dios está para tomarnos de ahí, del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Quizás estás en un pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y te estás hundiendo. Y sientes literalmente que te hundes, que tu alma no es recta. Pero es el momento que determines creerle a Dios, acercarte a Dios, tener convicción y fe. Y de ahí el Señor te saca. Pone tus pies sobre piedra, sobre roca. Endereza tus pasos y pone un cántico nuevo en tu boca. Habacuc terminó componiendo un salmo. El capítulo 3 de Habacuc se empezó a cantar en las sinagogas con instrumentos de música. Y todo ese pueblo que estaba oprimido se levantó en su espíritu y empezó a cantar las maravillas de Dios.
Empezaron a declarar: porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Y empezaron a declarar que Dios es grande y sublime. Empezaron a alegrarse en Jehová. Empezaron a declarar que Él es maravilloso y que rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Hermano, hermana, no tengas escondido el poder de Dios. Tu fe saca a la luz el poder que está escondido. Y sabes, el mismo poder del que hizo los cielos y la tierra está escondido dentro de nosotros mismos muchas veces. Y nos sale afuera, nos sale a la luz, porque no le hemos creído. Pero hoy reflexionamos y determinamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Vivir no por vista, sino por fe. Aunque la higuera no florezca, los campos no den su fruto, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, aunque parezca que no tengo nada, aunque he caído en deudas, aunque lo que hago parece que va a ser el fin, no vivo por vista. Con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. Él es el que me da fortaleza, el que hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Dios quiere consolar tu corazón, hermano, hermana. No es el fin para ti. No es el fin para ti. La crisis ha tocado tu familia. La enfermedad ha tocado tu cuerpo. Ha venido incertidumbre, duda a tu vida. Es momento de caminar, vivir por fe, fortalecerse en Dios y vivir en las alturas. Ha llegado el momento de vivir por fe. Ha llegado el momento de decir como Habacuc: en mis alturas me hace andar. Oh, este mensaje puede cambiar toda la situación que estás viviendo. Esta palabra poderosa puede cambiar tu situación. No es el fin para ti, hermana, hermano, no es el fin. Es parte del proceso nada más, no es el fin. Escribe la visión en tabla para que no te olvide que Dios sí responde, que Dios sí está vivo. Aprende la lección, confía en Él. Aunque tardare la respuesta, espéralo, porque sin duda llegará, no tardará. Porque no miente, Dios no miente. Es necesario que sepas que Dios no miente. Es necesario que Dios te recuerde que Él sigue siendo el mismo y Él no miente. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en lo más profundo de los corazones, Señor, que nazca una luz de esperanza. Y aunque ha sido tan dura esta experiencia, aunque ha sido tan difícil estos años o estos meses o estos días, somos sacados a un nivel diferente, a un nivel distinto, a una nueva dimensión de fe, donde podemos esperar que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Perdóname porque he dudado de ti. Perdóname porque me he estado apoyando en mi fuerza y me he estado quejando. Perdóname. Hoy decido, Señor, determinar creerte a ti por encima de todas las circunstancias, a vivir por fe y no por vista. Gracias, Señor. Gracias.